Hola a todos y bienvenidos al episodio número 375 de Salud Financiera. Vamos a ver hoy un caso de las finanzas de tu vecino. Nos llega un joven de 28 años que nos quiere contar su aproximación a la inversión y las dudas que tiene a la hora de crear su cartera. Pero antes quiero dar las gracias, sobre todo, por la acogida que ha tenido el curso de análisis práctico de fondos de inversión. Llevo varias semanas trabajando en silencio, entrevistando a gestores, recopilando toda la información y uno siempre tiene la duda de si será en vano, si me caerá mucho hate por lanzar este curso, si la gente no verá valor o si, no sé, tienes esa sensación de síndrome del impostor y que todo va a salir mal o que la gente no le va a gustar o no ven nada que aporte ese producto y la verdad que ver los mensajes, más allá de la gente que se pueda apuntar o no posteriormente al curso, ver los mensajes de ánimo o los mensajes de, oye, esto, qué guay lo que vas a intentar hacer, de estar 100 días analizando 100 fondos, pero no como un reto de check, sino con un análisis en profundidad, creo que es algo que me da muchos ánimos. No es un lanzamiento, he hecho lanzamientos de libros de fondos y de cursos y la verdad no es que hayan sido exitosos en un primer momento, ni mucho menos, pero luego a largo plazo sí poco a poco ahí siguen. Y por ejemplo, la muestra es que en septiembre más de 140 personas han decidido comprarse el libro entre el de fondos y el de ETFs. Si me quedara con la sensación de cuánta gente lo compró, las reacciones que hubo al principio, podría pensar que es un mal producto, pero la verdad que mucho menos porque esto es una carrera, como digo yo, a largo plazo y estoy muy, muy agradecido. Ahora me queda el reto de lograr demostrar que ha valido la pena esa confianza y ese dinero, aunque sea 1 euro la clase, 0,85 céntimos la clase, me da igual, es dinero y con el dinero le tengo muchísimo respeto porque sé que podríais darle muchísimos usos, aunque sean 100 euros, o que podría estar empleado en otras formas y que decidáis hacerlo con este programa en medio de tantas otras opciones de cursos que a día de hoy, y la verdad, no es que, joder, me gustaría que no hubiera salido el momento para lanzarlo, y esto lo comenté ayer, porque está lleno a día de hoy de cursos y de lanzamientos y de estrategias de ese estilo, pero por etapa vital, y ya más adelante lo entenderéis, creo que si tenía un espacio donde podía hacer algo así, era en los próximos meses. En los próximos meses, y yo creo que será bien empleado ese tiempo y que muchísimos de vosotros os beneficiaréis de esas horas de análisis en profundidad que le podré dedicar a cada uno de los productos y que me gustaría que sirvieran o que se convirtieran en la referencia de que cuando alguien escuche un fondo y diga, oye, ¿dónde puedo consultar un análisis de calidad sobre este producto? Ese sea el que ha hecho Salud Financiera y en este caso el que he podido hacer yo. Sin más dilación, vamos a comenzar el programa de hoy. Os voy a comentar el caso de este vecino. Es un caso extenso, no diría excepcionalmente complejo, ni mucho menos, pero como siempre vamos a ver qué reflexiones se me vienen a la mente o que ya me han venido a la mente analizando el caso y cómo le puedo ayudar a este vecino con lo que nos comenta. Es otro de los vecinos que nos envió su caso, y luego a las semanas me volvió a escribir, así que tendremos primera y segunda parte en esta lectura del mismo. Y como os digo, estamos hablando de un caso que hoy se emite ya en octubre, pero está enviado a mitad de agosto. Entonces, os recuerdo siempre de que si tu caso está en agosto y no se ha abordado, espera los próximos días y si no, escríbeme por si de alguna manera se ha archivado, le he perdido la pista. Sobre todo cuando me escribís más de un mail, yo el sistema que tengo de organizar los emails, si enviáis, me sube en la prioridad a otro porque entiende que es más antiguo, pero eso es un fallo mío, tengo que buscar alguna forma de organizármelos mejor. También hoy celebré el sorteo, mira, antes que empecemos con el caso, celebré el sorteo entre los Patreon, ya llegamos a 40 Patreons que aportan entre 3 y hay hasta algún Patreon que aporta 25 euros, uno de los vecinos a los que ha ayudado, la verdad no sé cómo le voy a devolver el que aporte 25 euros al mes a este proyecto, pero bueno, intentaré de vez en cuando enviarle un libro o, por ejemplo, tenerlo presente y todas estas iniciativas que vaya haciendo, tenerlo a él que no le cueste 1 euro más, porque la verdad me parece un dineral que alguien decida aportar 25 euros a apoyar Salud Financiera. El mes que viene, es decir, el mes de octubre, estaré sorteando entre los Patreons las inversiones de Warren Buffett, de Jeff Liu. Es un libro que me gustó bastante. Es verdad que para aquellos que hayáis leído muchísimo
de Warren Buffett, como Snowball o alguno de los otros libros que se han escrito, quizás no sea tan novedoso, pero ya os cuento que de ahí saqué varias ideas para la newsletter o varias ideas para el podcast y ya los estuve comentando en otros episodios, porque sí nos cuenta desde una perspectiva analizando profundamente cada una de esas inversiones, poniéndonos con el sesgo de irnos a ese pasado y ver qué situación se encontró Buffett y no analizar con el sesgo del resultado cómo valoraríamos esa adquisición o la evolución de inversor de Buffett y Munger dentro de Berkshire Hathaway. Ahora sí, vamos con el programa de hoy y os cuento un poco lo que nos transmite el vecino. Por ejemplo, una de las cosas que me habéis dicho los que veis el programa en YouTube es que si estos Word, a pesar de que yo los lea, que os encanta también ir vosotros leyéndolo y que amplíe el tamaño de la letra. Esa es una de las sugerencias que me habéis transmitido y que voy a empezar a implementar. Lo pensaba antes, pero como nadie nunca me lo había dicho, pues bueno, tampoco le daba demasiada importancia al tamaño de la letra que se veía en YouTube. Dice, buenas Luis, tengo 28 años y soy relativamente nuevo en el mundo de la inversión y la gestión financiera. Empecé a informarme, que no a formarme, hace ya poco más de un año a través de cuentas de Instagram que a día de hoy ya veo como que venden más humo que tengan interés por divulgar. Posteriormente, hará unos 4 o 5 meses, empecé ya a formarme más concienzudamente, a aprender la diferencia entre fondos, ETFs, acciones y demás. Y hará ya unos 2 meses que me convertí en un miembro de tu comunidad y la verdad que pocas cosas me han ayudado tanto. Decirte que tu libro es una maravilla para tener como manual de consulta y tu curso de fondos aún le estoy metiendo mano, pero veo muy útil lo específico que eres y lo mucho que te explayas con ejemplos y aclaraciones. Bueno, a lo que nos atañe. En estos 2 últimos meses me he estado exponiendo a diferentes fondos, creando un perfil y una filosofía de inversión con la que sentirme cómodo. Como alguien joven y que siente que todo es maximizable, probablemente por falta de experiencia y un gran ego, me he forzado mucho a poner los pies en el suelo y relativizar entre unas expectativas plausibles y un hábito que me hiciera ser constante. Teniendo todo esto en cuenta, el planteamiento de mi cartera se basa en 3 pilares. Tengo unos ingresos altos para la realidad de una persona de mi edad y una capacidad de ahorro de unos 2.000 euros al mes, después de restar hipoteca, ocio, viajes, etc. No obstante, soy una persona a la que le gusta tener un fondo de emergencia considerablemente amplio. Marcaría el límite en poder comprarme un coche sin problema si mañana el mío explota. Por lo que la primera pata, este fondo de emergencia, supone unos 10.000 euros ahora mismo, los cuales están en una cuenta remunerada de Trade Republic y serán cambiados a a un fondo monetario el día que ya no me den las rentabilidades que dan hoy en día. Aún sigo aportando unos 800 euros al mes a esa cuenta, ya que me he comprado mi casa hace poco y siento que van a haber más gastos de lo habitual, con muebles, etcétera, y no quiero que baje mucho el valor de ese fondo de emergencia. Me siento cómodo dejando en esta cuenta sobre los 15.000 euros. Sé que es mucho y que supera por mucho mi gasto medio de 6 meses, pero es la cantidad con la que a día de hoy estoy más cómodo teniendo como mínimo. En el momento en el que vuelva esa cifra y no prevea muchos gastos fuertes en el corto plazo, la idea sería invertir también esos 800 euros a mi cartera. El hecho de que mi colchón sea tan grande, también lo veo para utilizarlo para comprar en momentos que el mercado pegue fuertes correcciones. Como segunda pata sería el core de mi cartera, en la cual todo sigue el principio de inversión a largo plazo, sabiendo que habrá momentos bajistas, pero lo que la tendencia de los mercados siempre tiende a ser alcista en el muy largo plazo. Por tanto, se divide de la siguiente manera. El core principal, en esta parte tengo el grueso de la cartera que supone un 60-70% de la misma, en la que sigo la filosofía Vogel, tengo fondos indexados diversificados. El objetivo en esta no es hacer muchos cambios, yendo a un horizonte temporal muy lejano, sin fecha límite, pero la idea es seguir hasta que me apetezca jubilarme o necesite sacar X% anual para vivir mejor, es decir, mínimo 25 años sin tocar. Los fondos dentro de ese core pueden cambiar de pesos o tener incorporaciones esporádicas en horizontes temporales medios que yo vea como oportunidades, como por ejemplo ahora el de China. La distribución y aportación sería la siguiente. En el Fidelity MSCI World tiene el 44% de la cartera, cerca de 6.000 euros, y aporta mensualmente 550 euros. En el Emerging Markets tiene el 10% de la cartera, 1.315 euros, y aporta 120 euros mensuales. En PicTech China el 3,71% de la cartera y aporta 40 euros y tiene cerca de 500 euros. El Vanguard Eurozone tiene 11% de la cartera, 1.500 euros, y aporta 100 euros. Mi idea es tener como elemento principal el MSCI World y balancearlo y diversificarlo bien junto al MSCI
EMU y el MSCI Emerging Markets. Y añadir de vez en cuando índices de países o zonas o sectores que considere, siendo estas siempre menos de un 10% de ese 70% que supone que está en parte de la cartera. En este caso, ese ejemplo sería el PicTech China, el cual trata de replicar el MSCI China. Sé que no es la clase limpia, pero como invierto a través de MyInvestor, no he encontrado un fondo que cumpliese mejor o que replicase mejor el MSCI China con bajos costes. Mi apuesta en este fondo es aguantarlo 3-5 años y hacer seguimiento de la evolución de China para poder detectar un buen momento de salida. Aunque siempre se busca rentabilidad, mi intención es acompañar este caso aprendizaje también. El core secundario, o que podríamos llamarle la parte satélite. Aquí es donde he metido los fondos de gestión activa con los que me siento cómodos y cumplen las apuestas del momento. Son fondos con horizontes temporales de 3 a 5 años, con los cuales ir adaptando también según los momentos y la situación del mercado. He seguido diversificando para tener una cartera descorrelacionada que complemente también al core de los indexados, por lo que me he ido principalmente a fondos de small y mid caps, apuestas a sectores que creo que van a tener un buen desempeño en los próximos años y gestores que me han gustado su desempeño y progresión, como es el caso del fondo Asoka. He metido aquí un fondo de deuda corporativa, renta fija de deuda corporativa, ya que creo que con la situación de los tipos sigue siendo un buen campo en el que sacar una buena rentabilidad con un riesgo y una volatilidad relativamente más bajo. Tiene en el Carmignac Credit un 12,75 y aporta 150 euros. En el Copernic un 6,63 y aporta 75 euros. En el Hanco Global Value tiene el 6,54 y aporta 75 euros mensuales. Y en el Asoka White Oak India Opportunities un 4,45 y aporta 50 euros. Aquí, en los fondos de small caps, siento que mientras tengamos un mercado alcista con sectores que se benefician mucho de esta situación, se beneficiará mucho de esta situación. Quizás si esta situación cambiase, reduciría un poco su exposición, siendo mi intención no sacarlos de cartera, ya que siento que son buenos fondos. El de India me gusta tanto por el gestor como por centrarse en la India, ya que siento que va a seguir teniendo una buena evolución los próximos 5 o 10 años. Y como ya tengo exposición a India con el MSCI Emerging Markets, este fondo está bastante descorrelacionado y me aporta otras cosas que MSCI no. Este sería el grueso de mi cartera. La tercera pata, sobre la que ya siento que aún tengo mucho que aprender, sería inversión en acciones, criptomonedas, ETCs de materias primas, oro, etc. Es decir, especulación. En este ámbito me he puesto un presupuesto máximo de 900 euros al año, el cual puede ir creciendo hasta un máximo del 10% de mi cartera si mis ingresos también van creciendo para comprar en alguna de estas en buenas oportunidades de mercado y siempre con vistas a un futuro lejano. Por lo que la idea es hacerlo o en fuertes empresas consolidadas que hayan tenido un buen bache y que estén infraponderadas, pero que a 4 o 5 años vista sienta que puedan recuperarlo fácilmente. Y el otro caso sería empresas tecnológicas nuevas. Apuesto bastante por la IA, los ordenadores cuánticos o similares que realmente entienda y sienta que puedan dar un buen crecimiento a largo plazo de estas segundas. Siento que iré más con cuidado ya que puede haber mucho humo. Actualmente aquí tengo 500 euros en United Health, dos acciones, quedándome 400 euros más para invertir este año. El razonamiento sigue siendo el siguiente. En United Health nos cuenta su tesis, es una empresa enormemente fuerte y consolidada, con una estructura que no consigo que pueda caer mucho más. He investigado bien las razones de su caída este último año, acompañado de un sector que está bastante castigado. Además, el 50% de la compañía siendo Octum, el cual veo que si se parase tendría un gran crecimiento y aparte de crecer las acciones, asumo que recibiría una acción de Octum al ser el 50% de United Health actualmente y siendo una mecánica habitualmente utilizada en más de la mitad de situaciones similares que ha tenido el mercado. Pese a todo esto, esta compra no deja de buscar mi aprendizaje y el confirmar si mis valoraciones y especulaciones se basan en bases fuertes o no, acompañado de una clara noción de que me falta aprender mucho sobre el análisis de empresa de cara a invertir, pero siento que sin exposición el aprendizaje no cala tanto nunca. Con todo esto, sí me gustaría saber tu opinión, tanto si ves incongruencias en mi filosofía de distribución de carteras, como cualquier input que consideres que puede serme útil a mí o a otro vecino. Añadiría las siguientes dudas por mi parte. Siento que es una cartera con pocos fondos, pero que toca todas las patas que quiero o veo fuertes. Me gustaría saber tu opinión respecto a cómo descorrelacionado y diversificado lo ves o si ves faltas graves en algún ámbito o sector. ¿Ves óptimo tener muchos bancos o brokers para poder optimizar los fondos? Es decir, en MyInvestor no siempre está lo que considero la mejor opción dentro de un aspecto de fondos que quiero tener en cartera, por lo que acabo conformándome con la mejor opción dentro de las disponibles. Yo veo mucho engorro tener muchos brokers por tener unos pocos fondos aquí, otros allá, etcétera. También soy consciente de si no por no hacerlo me estoy dejando un buen pedazo de rentabilidad. ¿Ves lógico buscar diversificación indexada o al final estoy reduciendo rentabilidad cuando en realidad los mercados de alta capitalización están más relacionados de lo que puede parecer
y si hay caídas, la habrá en todos. ¿Tendrías algún input que darme basado en tu experiencia para hacer acercamientos más sabios y bien planteados, teniendo en cuenta que mi premisa siempre es ir a medio o largo plazo para la selección de acciones? Ahora mismo priorizo que siempre que tenga PER bajo o que haya sido fuertemente castigada, siendo empresas con una fuerte infraestructura, es decir, oportunidades cuando se den. ¿Ves óptimo comprar ETFs de indexados que no puedan obtener por fondos pese a las desventajas fiscales? Por ejemplo, invertir en el MSCI China en ETFs que podría estar mucho más barato. Muchas gracias por el trabajazo que haces. Hacen falta más divulgadores honestos como tú. La segunda parte. Han pasado algunas semanas desde que te envié el caso y siento que tengo que hacer algunos matices que quizás mi anterior documento quedan un poco simplistas o a interpretación. Dentro de la segunda pata, el core, el cual tengo dividido entre core indexado y satélites, la parte del core indexado siempre será un 60-70% como indico, pero siempre con presencia del MSCI World, el EMU y el emergentes con el core de ese 60-70, pudiendo incluir hasta un 10% en otros indexados sectoriales o regionales. Es decir, ese 70, un 10% máximo iría a esos fondos, el cual reduciría la distribución de los otros. Pero no se reducirían los pesos a mi cuenta y riesgo. Quiero decir, el MSCI World es un 45 y siempre será un 45, pudiendo reducirle el porcentaje ponderado junto a las otras tres en caso de tener un sectorial en el momento, como es este caso el China. Esto quiere decir que dentro del core indexado hay un 10% de posibles satélites sectoriales y regionales, nunca más. Y luego el otro 30% de core satélites que le llamo yo, sí puede ser completamente modificado, lo cual no significa que lo vaya a ser. Mi idea actual es seguir con esa cartera y sobre todo aprender y valorar oportunidades. Mi idea nunca será tener 300 productos, pese a todo mi filosofía en la segunda pata también será de ir a largo plazo. Pero sí que es verdad que me creo lo suficientemente listo y el tiempo me pondrá en mi sitio si toca, como para en algunos aspectos querer hacer pequeñas decisiones estratégicas, yo creo que esto sería tácticas, según mi lectura del mercado, pero nunca comprometiendo el grueso. Y ya por último quería hablar de la tercera pata. En esta es la que yo voy encontrándome más cómodo. Aquí, como te dije, solo invierto 900 euros al año. Y si he decidido que nunca aportaré más que eso. Con esto te quiero decir que todo el beneficio que haga lo reinvertiré, con lo cual es ahí donde podré ir aumentando el porcentaje que esto suponga de mi cartera. De manera que si lo hago de 10, triunfaré. Y si no, solo palmaré el dinero que no necesito, sin querer desprestigiar el valor del dinero. De aquí es donde me viene mi nueva duda. Mi filosofía me hace querer invertir en empresas que, como comenté, considere sólidas, con mucho moat y que no hayan tenido algún resbalón o estén infraponderadas. De aquí ya te dije que había comprado United Health, que por cierto lo hice antes de que saliera la noticia, lo hice antes de que saliera la noticia de Warren Buffett, que independiente del 25% que llevo debido al FOMO, por la gente que Buffett me pareció una apuesta sólida, que voy a seguir manteniendo hasta el precio de salida que me marqué en inicio. Después de esta, completé los 900 euros con Novo Nordics, otra grande muy castigada y que por su sector considero que en el medio y largo plazo, 3-5 años lo hará bien y por tanto el mismo estilo que United Health. Pero aquí es donde me planteé esta idea que no deja de darme vueltas en la cabeza y por la cual quiero que me critiques y me des tu sincera opinión teniendo en cuenta mi contexto. Soy joven, 900 euros al año invirtiendo bien y seguramente, raramente me harán un boom. No debería quizás apostar y especular un poco más con al menos alguna parte de estos 900 euros para intentar sacar un por dos, un por tres o lo que sea, y así poder hacer crecer más rápido luego con las empresas de Philosophy Mode y a buen precio, muy al estilo Buffett. Sé cómo suena esto. Suena que me creo más listo que nadie y que cuando me vea una oportunidad piense, yo he visto esto y el resto no, sé que aquí me caen muchos egos. Y no quiero dar la sensación de que invierto en empresas según otros, ya que para nada. No invierto en ninguna empresa que no haya estudiado concienzudamente y entienda bien. Aquí entra Lenar, la cual compré en previsión de bajar los tipos y de momento ha sido una decisión acertada. Sé que el hecho que haya ido bien, la decisión llena mi sesgo de validación. Por cierto, pero siempre con un estudio bien premeditado y algo muy importante. He descubierto que me apasiona estudiar empresas las cuales pueden interactuar con el mercado y pueda volcar en ellas mis expectativas y análisis. Aclaro, esta parte nunca será más de 900 euros al año, más lo que vaya generando de la propia inversión. Por ello, y lo siento que me he enrollado mucho, dame caña, critícame sin guardarte nada y sobre todo estoy aquí para aprender y obviamente rentabilizar mi dinero. Tengo un fuerte ego y carácter, así que me viene bien de cuando me hablan y me ponen en mi sitio. Me encanta esta parte del podcast que se ha convertido en algunos oyentes que me dicen, venga, críticame, destrózame, cuanto a veces para nada. Creo que muchas veces tenéis una percepción de que cometéis errores o de que yo os voy a dar caña cuando no es así. Prefiero centrarme en pequeños detalles. Porque primero, yo no tengo la virtud de, joder, si vamos a estar ante alguien que tiene un verdadero talento para seleccionar empresas y más que seleccionar empresas, a veces la gente se centra en muchísimo en qué empresas comprar.
Y hay otra parte importante, que es saber cuándo vender. Y eso es súper complejo porque sabiendo que vamos a fallar en muchas de ellas, y esto sí es un sesgo de validación que te tienes que quitar, ni eres tan bueno cuando aciertas, porque el acierto no es que suba, porque tú eso no lo podías prever. Tú podías prever que algo valía más, pero luego el mercado tiene que ponerlo en valor. Luego el mercado tiene que ponerlo en valor y a veces esa puesta en valor te va a llegar por cosas que ni imaginabas. Por suerte, porque alguien llegó a una OPA. Bueno, es que yo tenía en mis escenarios una OPA, sí. ¿Y cuántas OPAs hay que nunca llegan? ¿Vale? Entonces, o cuántos escenarios hay que no preveías. Yo creo que el mejor consejo que te puedo dar es que compagines la lectura de análisis de empresa con las lecturas de Taleb. Y cualquiera que lo haya leído va a entender el por qué te lo digo. Porque el saber, el no saber, el descubrir o al menos tener esa humildad intelectual de que a pesar de que nosotros hayamos hecho los deberes, hay muchísimas cosas que no controlamos, decisiones políticas, de factores medioambientales, las propias dinámicas intrínsecas de una empresa. ¿Cuántos de vosotros no trabajáis en empresas que cualquiera desde fuera te diría, guau, qué pedazo de empresón trabajas y tú por dentro dices, "Uf, esto es un desastre, la gente aquí no está motivada, esto no sabemos ni cómo salen las cosas"? Y eso los números no te lo muestran. Los números no te lo muestran. Y os lo digo por experiencia propia, de estar o mirar proyectos que crecen, pero por dentro está cogido con alfileres o son castillos de naipes. Y por mucha, ahora veo ese sesgo de validación de vamos a coger y hacer tesis de inversión apoyándonos en la IA y como la IA nos da acceso a muchísima más información, nos expone riesgos que no habíamos pensado, nos creemos aún más que nuestros análisis son infalibles. El problema de comprar acciones a este vecino, yo lo hago también. Yo lo hago. No es algo de lo que esté orgulloso o vaya diciendo por ahí. Yo también compro mis acciones y tengo mi mentalidad. La diferencia es que yo creo o asumo que el dinero que pongo en acciones lo puedo perder. Lo puedo perder. Es verdad que me puedo autoengañar y decir, bueno, Luis, estás comprando acciones con un descuento muy grande, acciones de per bajo. Me puedo meter todos los sesgos de que quiera. Oye, Luis, es que la has comprado porque has visto que 10 de los grandes inversores, no solo españoles, sino europeos, de Estados Unidos, están comprando acciones de esta compañía. Y bueno, mira, si pierdes tú, pierden ellos también. Y en ese paso te sientes más arropado. Sí, yo me puedo engañar todo lo que quiera, pero lo que tengo que asumir es que yo no tengo una especial influencia, ni tengo una especial capacidad a la hora de seleccionar acciones, como para pensar que no tengo el riesgo de que me vaya muy mal con ellas. Y por eso son una parte muy residual de la cartera, bueno, de mi cartera no, de la cartera familiar, que es el dinero donde se invierte en eso. Es más, aprovechar esas oportunidades por si, como digo yo, si suena la flauta, pero no es una estrategia o una planificación o no forman parte de mi planificación financiera al futuro. La planificación financiera al futuro, como os he indicado en el subtab, parte de que el proyecto empresarial triunfe, que eso nos permita ahorrar y que a partir de ese ahorro invertido bien diversificado pueda crecer el patrimonio. Que hay una pequeña parte que la tengamos en acciones intentando buscar esas oportunidades. Y os puedo decir nombre, coincido, por ejemplo, United Health no me la compré, pero sí tengo Novo Nordisk luego de la gran caída. En su día, hace casi cerca de un año, cuando empecé a escuchar de Segona, me compré Segona. O he tenido nombres como Kering, cuando tuvo una gran caída. Y podría seguir así diciendo. También he tenido en el año 2020, compré pues Airbus, creo recordar, a 50. Puedo decir muchas de estas que me salieron bien. También compré Valaris y quebró. Y ahí lo perdí todo, o prácticamente todo. No era mucho dinero, no creo que fuera más de 1.000 euros. Y podría decir, mira, también compré Console Energy y compré Golar a $7 y Console Energy a 5,50, que se multiplicaron. Pero es que yo tampoco vi toda esa recuperación porque enseguida vendí. Compré Hawaiian Airlines a $12 y luego estaba como a 20. Compré acciones que han sufrido OPAs, pero no hay un análisis detrás. ¿Significa que quien haga un análisis detrás tiene mejores papeletas para hacerlo mejor que yo? Pues seguramente si eres muy bueno y tienes los conocimientos y de verdad le estás dedicando esas horas al hacer el análisis propio, pues vayas encontrando acciones
que por X motivo se encuentren infravaloradas. Y a veces pensamos que una acción esté infravalorada significa que nosotros somos más listos que el resto y estamos viendo algo que el resto no ve. No, es que quizás para el resto, ese tipo de compañías no sea o no encaje con su filosofía o esté tomando beneficios. A veces siempre pensamos que si una acción estaba a 10 se va a 100 y ahora está a 50, estamos pensando muchas veces que el que nos vende a 50 es un pillado que está queriendo quitárselas de las manos. No, quizás es alguien que compró a 10 y que con 50 ya es suficiente. O que alguien que tiene que deshacerse de esas acciones o que no las quiere tener en cartera por X motivo. Lo digo porque a veces muchos pensáis que el mercado es hiper irracional y a veces tenemos que pensar quién es el que está al otro lado del mercado. Por muy listo que nosotros creamos del otro lado del mercado, están los creadores de mercado, están los grandes fondos, están muchísimos inversores con muchísimo conocimiento, que a veces pensamos que porque vemos nuestro timeline de Twitter o un Substack o un foro de una compañía donde haya mucha gente que tenga menos conocimientos que tú de esa acción, creemos que eso ya nos valida para ser los que más sabemos de esa acción. No, no, porque el mundo es muy grande y lo poco que compremos no va a decidir. Tú solo haces una apuesta en un momento de invertir y a partir de ahí ya las cosas pueden salirte bien, pero también pueden salirte mal. Esto en Cuba siempre decíamos que tienes que ir a una competición con las dos javitas. En esto en caso Java son bolsas, con las bolsas, la bolsa de ganar y la bolsa de perder. Y el problema es que muchas veces llevamos las dos bolsas, sí, no lo creemos, pero pensamos que siempre vamos a llevarnos más en la bolsa de ganar. Y quizás no es así. Y quizás aciertas menos de lo que tú te crees. Aciertas menos de lo que tú te crees, pero con las que aciertas te va muy bien. Y eso compensa a las otras que quizás no te han ido bien. Te tienes que venir abajo, pensar que ya no sabes analizar. No, le pasa a todos los gestores. Coger la cartera, os invito un día a coger la cartera del gestor que más adoráis. El que más adoréis, pero no la cartera actual. Coger la cartera de 2018-2019 que ya podéis hacer un análisis de 7 años. Ir acción por acción y mirar cuántas acciones de las que tenían se han multiplicado por, como dice nuestro vecino, por 3 por 4 por 5 por 10. Mirar cuántas acciones lo han hecho muy mal. Mirar cuántas acciones lo han hecho muy mal. Y os sorprenderían los resultados. Os sorprenderían los resultados porque así, la próxima vez que tu gestor de fondos vaya a dar un podcast o te hable de una compañía, tú no vas a saber, tú ya vienes prevenido y dices, esta será de las que le va muy, muy bien o de aquellas donde ha perdido o mucho dinero y le ha ido muy, muy mal. ¿De cuál será estas dos? Y al menos que hagas tu análisis y tengas tu propia perspectiva, muchísimos quitaríais ese halo de infabilidad, bueno, no sé la palabra, que le tendréis a muchísimos gestores. Los gestores también se equivocan. Los gestores también tienen errores. Lo que pasa a veces es que van a los podcasts y le dicen, bueno, dime un error de inversión. Y ellos te cuentan uno. Y tú te crees que en el resto de las 60 aciertan. Y no es así. Simplemente muchas de las que aciertan les va tan bien que compensan todas esas que han ido mal. Todas esas que han ido mal. A veces por eso me llama mucho la atención cuando dicen, no, es que la inversión indexada es que no escoge, es verdad, es dinero tonto, pero no en el mal sentido de la palabra. No escoge qué compañías añadir más o añadir menos. Simplemente el mercado cree que una compañía vale más, pues en ese producto tendrán más. Sus razones tendrán. Podríamos llamar que es casi una especie de inercia alcista la que tienen los fondos porque los fondos indexados porque van a añadir los productos o van a tener más de los productos que mejor lo hayan hecho recientemente y que por tanto valgan más. Pero yo sí creo que haces algo bien. Dentro de todo estas, como digo yo, red flags, estas red flags de, oye, con 900 euros, aunque pegue el pelotazo, mm, aunque lo acierte, quizás no voy a generar tanto dinero y entonces ¿por qué no me pongo a mirar situaciones especiales que me van a multiplicar por 2 por 3 por 4 y demás? Sí, pero yo te pregunto, ¿qué quieres ser tú a largo plazo? Porque imagínate que esto es cuestión de suerte. Y si en la que le pones esas oportunidades de multiplicar por 4 por 5 por 10 imagínate que te vas a una 10 bagger. También, evidentemente, asumirás un riesgo, porque normalmente esas acciones que se multiplican por 10 no son, no son las grandes empresas de gran capitalización, ni muchísimo menos, que están muy vistas. Ha pasado, sí, mirar la capitalización de Nvidia por cuánto se ha multiplicado.
mirar la capitalización de Meta desde mínimos, cuánto se ha multiplicado. Sí, puede pasar. Cuando digo desde mínimos, desde que ya era grande, sufrió una gran caída y mirar ahora. Puede pasar, sí, pero no es lo habitual. No es lo habitual. Hay más 10 baggers en el mercado de small caps que entre las compañías del SP 500 en los últimos 10 años. Es una obviedad y lo que quiero decir. Pero también hay muchísimas más empresas quebradas dentro de las pequeñas compañías que de las que han quebrado de las compañías del SP 500 que en los últimos 10 años hayan quebrado. Y eso también es una realidad y también hay que decirlo. Ahora bien, el problema es que tú no sabes si la primera que vas a comprar va a ser la que quiebre, de estas que quieres que multipliquen por 10, es decir, oye, pongo 900 euros, esto multiplica por 10, es una situación especial, esto está hiper infravalorado, esto es de un sector que está tan castigado que aquí me puedo multiplicar mi dinero. El problema es que no sabes si esa acción va a ser de la que pierdas todo o de la que multipliques por 10. No lo sabes, porque tienes que ir con las dos bolsas. Tienes que ir con las dos bolsas. Y yo de lo que te alerto es de esto no puede bajar más, esto ya ha tocado fondo. Esa narrativa, ¿no? Es que esta acción pueden vender esto. Esos son escenarios. ¿Cuántas veces llevamos oyendo lo de la caja neta del grupo Peugeot? No, y te regalan, o Renault, creo que, no sé, y te regalan de paso la financiera y todo este tipo de cosas. Ya, y de ahí a que esas cosas se materialicen, hay un camino inmenso. Quizás no llevas muchos años, pero aquí os recuerdo el grupo BME, el negocio de las bolsas. Todo el mundo sabe que tenía márgenes grandísimos. Pagaba unos dividendos que todo el mundo la quería tener en cartera por los dividendos que pagaba, pero era una máquina de ir destrozando la rentabilidad de los accionistas. ¿Qué apareció? Una OPA que apareció ahí de la nada y salvó, pero la OPA, si no hubiera sido a 32, si hubiera sido a 20 y si hubiera acertado igual, la rentabilidad no hubiera sido tan destacada. No se hubieran hecho un por dos muchos de los accionistas. Son cosas que pasan y que suceden. En el mundo de las acciones también hay el fraude contable y quizás parece que no, pero si hubieras vivido en el año 2000, quizás tú hubieras comprado acciones de Enron. Y si hubieras vivido en la década pasada, quizás tú hubieras comprado acciones de Wirecard. Y si hubieras vivido la época, por ejemplo, donde el wifi de GoWex iba a revolucionar y era la empresa que más se estaba multiplicando de capitalización de casi todo el mercado español, cuando estábamos en una época del mercado español bastante muerto, pues quizás hubieras invertido en GoWex porque era el futuro, el wifi, instalar wifi, generar dinero de eso. ¿Qué pasa? Que son estafas y también existen. Es bueno para mí, con lo que me quedo de esa visión de la parte de acciones, que normalmente nunca la toco, nunca la toco porque no es mi campo de especialidad, no es mi campo de especialidad. Que invierte en acciones no me hace ni experto, ni que me mire las carteras de los gestores y sepa qué acciones llevo me convierte en experto, ni que me haya leído no sé cuántos libros de análisis fundamental y demás me convierte en un experto. Eso lo asumo, lo reconozco y por eso nunca he incidido ahí. Lo que sí te puedo avisar es de los errores habituales que he visto. Y los errores habituales que he visto es que es muy difícil con una acción no terminarse enamorando, no tener un coste hundido de, oye, ya llevo tantas horas de análisis, es como si no cupiese decir, a ver, ¿cómo lo explico? Es muy propenso a que el inversor en acciones se enamore de sus ideas y que incurra en casi todos los sesgos que puedas encontrar en libros de psicología conductual. Y eso no significa que no te pase con un gestor. El problema es que si te pasa con un gestor, el riesgo de pérdida total de tu patrimonio aún así sigue siendo muy bajo. Mientras que el gestor no se apalanque o no haga locuras, tiene que tener carteras diversificadas. Mientras que te equivoques con un índice, sí, se puede perder dinero con un índice. Sí, claro que se puede perder dinero siendo de forma inversor indexado, pero estás tan diversificado que es que si un inversor indexado cae mucho, va a ser muy difícil, y os recomiendo fondos, no miréis fondos ahora actuales, mirar fondos que tengan más de 15, 20 años y gestores extraordinarios y mirar qué hizo su cartera en 2008. Es muy pocos los que tampoco cayeron en un escenario de que se vendía todo en ese entorno. Entonces, Luis, y si cae igual, bueno, es que cada uno luego tiene que crear su cartera por lo que quiere. Lo que quiero decir es que ahí, aunque te enamores de un gestor, aunque te enamores de una filosofía, no, quizás el resultado final no sea el que tú te esperabas, pero perder todo tu dinero es complejo. Mientras que yo lo que he visto de los inversores es que las grandes pérdidas de dinero la han hecho cuando se ponen a invertir individualmente por su cuenta, ya sea en acciones, ya sea cuando se ponen a operar con opciones
y asumen cada vez más riesgo, más riesgo, más riesgo y no cubren sus posiciones o no tienen el dinero para comprarse las acciones subyacentes en caso de que la asignen y este tipo de cosas. Cuando eso ahí, si tú me dices, oye, ¿qué consejo me puedes dar para alertar? Es un poco lo que has visto. Cada vez que nosotros nos pongamos a escoger cosas que no estén, no sean, donde tengamos un gran riesgo individual de un producto, y ya no te cuento si te apalancas o haces este tipo de cosas, estás caminando mucho más cerca del precipicio. Por mucha seguridad que tú tengas, por muy buen montañero que seas, por muchas precauciones que te hayas tomado o porque veas que esa montaña tiene una poca dificultad. Siempre está el factor que te cae una piedra y te cae en la cabeza y adiós. Y adiós. Y factores que tú no controlas. O que caiga una lluvia o que tu compañero se resbale. Nunca sabes qué inercia o qué factor que no piensas va a terminar destruyendo tu idea. Y lo que te alerto es de eso. Oye, la filosofía que tienes me parece adecuada. Me parece adecuada. Si aumentan tus ingresos, esa parte de Play Money con las acciones te puede ir bien. Si eres extraordinariamente bueno, si eres extraordinariamente bueno y con esa parte de la cartera generas rentabilidades muy altas, pues mira, irá creciendo tu capital, irá creciendo tu capital. Ah, que solo puedo poner 900 euros al año y bueno, en la otra parte estoy poniendo 18.000. Es que si lo pones en perspectiva, estás poniendo un 5% de tu ahorro total en eso. ¿Que lo puedas aumentar hasta un 10? Sí, te lo compro. Te lo compro si lo quieres hacer. Pero date tiempo. Date tiempo porque estos mercados alcistas son muy engañosos. Estos mercados alcistas son muy engañosos. Todo el mundo es más rápido si el viento le favorece. Da igual el avión, igual el avión que te subas, que si hay una buena corriente de chorro, vas a llegar antes. Vas a llegar antes de lo que ibas a llegar con ese mercado. Y eso hace que muchísimos inversores tengan resultados muy buenos y extraordinariamente buenos, porque claro, si concentran, les va a ir muchísimo mejor si aciertan que si aciertan invirtiendo en un fondo que le vaya muy bien. Esto es una realidad. Si tú concentras en pocas ideas y esas ideas van muy bien, pues a ti te iría mejor que alguien que le vaya muy bien, pero que tiene una cartera más diversificada, es lógico. Pero eso no implica que siempre sean días soleados. Siempre sean días soleados o siempre existe esa corriente de chorro. Y es algo que mucha gente no entiende. No, Luis, es que yo he visto este inversor y mira las rentabilidades que obtiene seleccionando acciones y sus ideas, sus señales. Mira el copy portfolio que puedo seguir a este inversor que lleva 5 años generando esta rentabilidad. Y yo, vale, ¿y cómo han sido estos 5 años? ¿Cómo han sido estos 5 años? Y en los momentos de caída del mercado, de diciembre a marzo de 2020, ¿qué rentabilidad obtuvo? Y en 2022, ¿qué rentabilidad obtuvo? Y aún así, no sería un periodo suficiente. No sería un periodo suficiente. Una de las cosas que incluyo en la focus list es decir, mira, no quiero mirar productos de 10 años porque sé cómo han sido los últimos 10 años de caídas súper cortas y recuperaciones aún más fuertes. Ha sido años de valoraciones altísimas en casi todos los productos. Es difícil hacerse la idea si estamos ante una gran capacidad de seleccionar acciones y de crear carteras con éxito o simplemente un factor suerte, es decir, la inercia del mercado más un componente de suerte en las acciones que ha ido añadiendo. Y como eso no lo podemos saber, pues una de las formas que yo hago es mitigar ese riesgo. ¿Pensáis vosotros que con el conocimiento que tengo de muchísimos fondos, en vez de tener 5 productos, no me cogería el mejor gestor de renta variable de capitalización flexible que pudiera buscar oportunidades en cualquier sitio, que tuviera un enfoque lo más distinto? Sí, se pudiera hacer, pero el problema es que yo no tengo la total seguridad de que primero ese gestor sea, tenga unas capacidades extraordinarias de hacerlo. Los números me dicen una cosa, yo puedo entender eso hasta su proceso, pero luego hay una duda de, vaya, ¿y esto qué me garantiza? Y como no me lo garantiza, pues intento, aunque sea una cartera diversificada, intento no tener un producto. Intento no tener un producto. Para cerrar el bloque de acciones, yo lo que te diría es, dice, bueno, quiero buscar oportunidades que se multipliquen por dos o por tres o por depende de lo que quieras, depende de lo que quieras. Si te quieres entrar en ese nicho, bien, pero también te quiero quitar esa presión. Warren Buffett ha hecho muchísimo dinero. Buffett, por poner un ejemplo, invirtiendo en Apple en su momento. Creo que cada cierto tiempo el mercado pone en jaque a empresas de reconocido prestigio o tamaño, donde se puede hacer una rentabilidad sin asumir unos grandes riesgos de ejecución, de tamaño o de problemas de la compañía. ¿Qué quieres ir?
porque tú dices, oye, mis horas de análisis son limitadas y quiero probarme y quiero buscar ineficiencias del mercado en algo que me dé una mayor rentabilidad, adelante, es el 10% de tu cartera. ¿Lo quieres hacer? Bien, pruébate, pero asume que quizás esa intentar encontrar el atajo, quizás es encontrar lo que te derive es a caer en el hoyo, a caer en el hoyo. Y que luego te desmotives. Y que luego te desmotives. Y quizás no es que tú seas malo, no, es que las acciones en las que has intentado invertir tienen un mayor riesgo. Tienen un mayor riesgo y a ti te ha tocado ver la cara difícil de esa moneda, que es cuando esos riesgos se materializan. Entonces, no tengo mucho más que decirte de esta parte de acciones, más que eso. Cuídate de los propios sesgos, de saber que cuando encadenes 2 3 baggers seguidas, pensar que es que tienes un dote excepcional. Esto es mucho trabajo y sobre todo las rentabilidades se hacen cuando las cosas se ponen feas. Cuando las cosas van al alza, sí, puedes encontrar pelotazos, puedes encontrar oportunidades, pero de verdad donde las carteras se testan es cuando todo cae, porque grandes caídas son muy difíciles de recuperar o necesitas recuperaciones extraordinarias para hacerlo. Dentro de la filosofía de cartera que planteas de fondos, que es un poco yo creo lo que los oyentes del podcast más están acostumbrados a ver y demás, yo sinceramente aquí os voy a mostrar la cartera que tiene nuestro inversor para que la veáis, el X-Ray, como estamos hablando. Es una cartera 85% acciones, 15% renta fija, donde tenemos una clara infraponderación de Estados Unidos que pesa el 40% y eso se distribuye entre Europa y Asia, que aproximadamente pesan un 26% y Asia un 30%. Por sectores, bastante similar a la distribución del MSCI World, dándole un toque value con este peso en, sobre todo en sector energía, en consumo cíclico, servicios financieros, que llega a tener un peso, pero prácticamente no hay más nada aquí que digas, uy, tiene una infraponderación o una sobreponderación en un sector muy distinto de lo que sería el MSCI World. Y es normal porque lo que más pesa es la gestión indexada. Por capitalización, tenemos cerca del 70% en gran capitalización, el 18% en mediana capitalización y el 6% en pequeñas compañías. Creo que cuando lo lees te da la sensación de que tiene más en small caps, pero es que el peso de Hanco y Copernic en este tipo de compañías no es tan significativo dentro de la cartera. Renta fija corporativa, coincido. A mí eso es algo que yo creo que el inversor tiene que ver su cartera como una suma de rentabilidades. Y si hay un activo que está dando una oportunidad, por ejemplo, muchos inversores rechazan los monetarios. Oye, pero cuando los monetarios se pusieron al 4%, sería muy loco un inversor o tendría que tener mucha, como digo yo, mucha autoestima a sí mismo para al menos no plantearse tener una rentabilidad asegurada del 4%. O cuando las letras, mucha gente, no, es que las letras que hacen los inversores comprando letras. Todo el mundo podríamos discutir la fiabilidad o no, pero que teníamos una rentabilidad casi sin riesgo garantizada de una cantidad, pues eso para determinados perfiles es lo que van buscando exactamente y puede ser una rentabilidad que ya diga, mira, ya me he asegurado con una parte de mi patrimonio esta rentabilidad. Y a partir de ahí, pues veremos qué rentabilidad me dan el resto de activos. Bueno, por correlación no hay una gran correlación entre ninguno de los productos, no hay una gran correlación entre ninguno de los productos, por esa parte está bastante bien creada la cartera, volatilidades del 9-10% a 10 años, así a 3 a 5 años, perdón, y rentabilidades, por ejemplo, en este 2022 la cartera habría caído un 10% en ese año y en el periodo de diciembre de 2019 a marzo de 2020 habría caído cerca de un 19%, que para ser una cartera con tanta renta variable no son caídas, podríamos llamarle catastróficas, ni muchísimo menos. Le queda una cartera, la verdad, muy, muy apañada. ¿Es una cartera perfecta? Yo, en mi opinión, creo que hay matices. Si tú la ves aquí en el XRI, dices, bueno, una cartera que muchos firmaríamos haber tenido hace 5 años, pero es que la tiene comprada hace 2 meses. Es que la tiene comprada, bueno, dos, ponle, un año, que la tiene comprada hace un año. Dicho lo cual, como alumno del curso y yo como soy el profesor, que alguien se haga el curso y se monte esta cartera, pues para mí es un avance, porque pensar que si no se hubiera leído el libro
y no hubiera hecho el curso, quizás su estructura sería otra totalmente distinta y estaría aquí, sí, el fondo de India, pero no con un 4,45, estaría con un 20%, estaría el Fidelity Global Technology, Alken, que es lo habitual que a día de hoy tú ves ahí fuera. Es el que consume contenido financiero, el que consume contenido financiero termina comprando los mejores fondos que lo estén haciendo ese año o en los últimos 3 años, porque es lo que vende y lo que usan muchos divulgadores, coger los fondos que en 3 5 años lo hayan hecho muy bien, buscar que no hayan hablado mucho de ese fondo y soltarlo para que parezca que tenemos una capacidad de encontrar esas joyas. No, la joya te la ha mostrado Morningstar, que te ha puesto que te los ha filtrado por orden y tú solo tienes que ir y gestionar. Pero ya aquí se ve un trabajo de construcción de cartera. Aquí se ve una evolución en filosofía, que luego hay que cumplirla, que todo en el papel queda muy bonito y en escribirlo, cuando lo escribes para salud financiera, te tomas la molestia de explicar lo bonito y cuántas personas conocen que una cosa es lo que dice y luego otro que hace es otra. Pero sí es cierto que yo veo un trabajo hecho. Veo un trabajo hecho de al menos decir, oye, quiero tener un core indexado. Además, ha pensado qué peso quiere seguir teniendo, ha pensado cuánto aportar a cada uno de ellos y luego va a ir haciendo aportaciones, apuestas tácticas. A mí lo de una apuesta táctica dentro del core, pues me chirría un poco. No acabo de entender, no sé si coincidís conmigo, si China va a ser core, para mí algo core es algo que va a estar, llueva, trueno, relampaguee, que no voy a tener dudas como por ejemplo, del MSCI World no tengo dudas. Luis, es que está a no sé cuántas veces beneficio, ¿vale? Pues le intentaré reducir peso, pero lo quiero tener ahí. Lo quiero tener ahí porque quiero tener exposición a las compañías de gran capitalización de los mercados desarrollados. Lo quiero tener. Eso es mi definición de core. Lo que voy a tener, llueva, a tener un relampague. Algo que voy a tener 3 5 años porque veo infravaloración y demás, lo considero una parte táctica de la cartera. Lo considero una parte táctica de la cartera y que yo siempre la pondría en el enfoque satélite, porque lo digo por no mezclar conceptos, porque hay algunos que dividen entidades incluso a la hora de hacer eso. Entonces, ese trabajo lo veo hecho. Otra, pero me llama la atención. Creo que cuando crea esa parte, dices, vale, tengo el MSCI igual. Y luego le añado el Vanguard Eurozone. Eurozone, recordar que es un indexado que tiene mucho peso en Francia y Alemania actualmente y que excluye países como Suiza, excluye el Reino Unido, excluye alguna economía nórdica, no todas, pero alguna economía nórdica, acciones nórdicas también no la incluye. Entonces, si ya en el MSCI World voy a tener exposición a esas regiones, añadirle un fondo europeo en mi filosofía tiene que tener algún racional, porque si no estamos, sí, bueno, podría ser, no, Luis, es que el peso de ese core indexado en Europa a mí a día de hoy me parece poco y yo quiero complementarlo. Quiero complementarlo y por eso, a pesar de que sé que hay un solapamiento, voy a añadir un poco más de peso. Pero ese peso tiene que ir siendo consciente de que me estoy dejando fuera Suiza, me estoy dejando fuera Reino Unido. Porque una de las preguntas que le haría, oye, ¿por qué no cogiste el Vanguard European Stock? Que ya tienen lo que tiene el Eurozone y además te añade peso en Reino Unido, te añade peso en Suiza y es un poco más amplio y que puedas tener un abanico de compañías y darle ese peso a todo lo que es el continente europeo, continente, no estamos hablando aquí de Unión Europea o de la parte de división política, como continente dentro de esa cartera. Otra opción sería, cojo el indexado de Estados Unidos, al SP 500, y luego tengo el European, que es algo que siempre os he recomendado, siempre os he comentado, no recomendado hacer para evitar este tipo de solapamientos. Ese es el primer matiz que veo a la hora de construir esa cartera. Y claro, aquí si lo veis en el solapamiento es una de las cosas que más les choca, es el Fidelity MSCI World con el Vanguard Eurozone Stock, donde hay ese solapamiento. Luego, cosas que también me llaman la atención. Si tú añades el MSCI Emerging Markets a cartera, va a tener un gran peso. Aquí por aquí lo tenía, a ver si lo puedo mostrar. No, va a tener un gran peso en las compañías de China de gran capitalización y también en India. Esto es, lo podéis ver aquí. Este es el Amundi MSCI Emerging Markets. ¿Cuáles son las principales posiciones? Taiwan Semiconductores, Tencent, Alibaba, Samsung, Xiaomi, HDFC Bank, Reliance. Es decir, la parte de gran capitalización de China e India la vamos a tener. Entonces, a mí, incluir en ese core un fondo
de China indexado, que sus principales posiciones también son las que ya están o que más van a pesar porque tienen el mismo criterio de capitalización de mercado, tener eso dentro del fondo no le veo mucho sentido realmente. Por ejemplo, aquí chocamos que, claro, es el producto que más correlación tiene de toda la cartera serían esos dos, el MSCI Emerging Market y el PICTEC China Equities. Por eso te digo que no lo veo en el core, no lo veo en el core. Luis, y si quiero sobreponderar China, ¿cómo podría añadirlo a la cartera? Oye, pues subir el peso del MSCI Emerging Markets. Ya, pero eso también subiría a otras regiones que quizás no quiero tener en cartera. Te lo compro. Bueno, puedes añadir, puedes añadir un producto de gestión activa en la parte satélite especializado en ese nicho. Y ahí podrías añadir un producto como que sea complementario, que la diferencia no es que no tenga las compañías que tienen el MSCI Emerging Market, pero la ponderación o los criterios para seleccionar las compañías, ese stock picking que haga el gestor, aunque estemos hablando de ese nicho, te compense, o irte a una categoría totalmente distinta por capitalización, que es, por ejemplo, irte al Matthew China Discover o a fondos especializados en distintas compañías o sectores, el Fidelity China Consumer, o irte a este que te comenté de China, donde ya sí te aportas algo totalmente distinto a pesar de ser el mismo país que está ponderado en el emerging market. De la parte satélite, pues lo he dicho, el Carmignac es una muy buena opción de renta fija corporativa. Hanco y Copernic, pues barres toda la mediana capitalización flexible. Si hay oportunidades en Estados Unidos, Copernic irá ahí a buscarlas. Si hay oportunidades en Latinoamérica también, y ahí Hanco son dos fondos que se van a mover mucho con flexibilidad. Yo, sinceramente, veo pocos fondos, es que vamos, y si me apuras, reduciría aún más, quitando el PICTEC China y quitando este fondo de Eurozone, y me apuras. Y si quieres mantener esos 8 fondos, abriendo huecos esos dos, intentaría buscar fondos que te aporten algo distinto a lo que ya tienes, ya sea, por ejemplo, centrarte en el nicho de las small caps europeas o las compañías europeas de sector value, que ahí tienes muchísimos fondos, tanto nacionales como internacionales, muy buenos. Buscar algún enfoque sectorial donde veas, oye, mira, creo que este nicho puede ser muy interesante y puedes hacer una apuesta sectorial en esa parte satélite que a día de hoy no haces. Son fondos flexibles que se pueden mover y que pueden coincidir en algún momento en algún sector y hacer que tu cartera esté más sobreponderada, pero lo normal es que no coincidan demasiado porque unos son de indexados, otros son de gestión value y además geográfica, que en cada región, por ejemplo, en India son muy fuertes los bancos. En toda Latinoamérica, por ejemplo, Brasil, si tú estás invirtiendo en Brasil, el sector bancario va a tener muchísimo peso dentro de esos fondos normalmente que inviertan en la región. Como digo yo, el resultado de tu cartera cuando mezclas fondos que no tienen por qué parecerse, pero al final sí terminan aumentando un peso sectorial o una apuesta sectorial, aunque tú no creas. Creo que hacías muchísimas preguntas más. Son pocos fondos. Para mí, suficientes. No tienes por qué complicarte la vida porque además, en esta etapa donde estás empezando, donde tu aportación periódica es tan importante, diluir esa aportación periódica, a veces lo que va a hacer es que el impacto no se note tanto. Imagínate que el peor riesgo de tu cartera sea que venga una gran crisis y que los indexados pues sufran, esto que se anuncia a todo el mundo y demás. Oye, si tú casi a tu cartera, estás aportando casi a tu cartera por el ahorro, más del 50% del valor de tu cartera a final de año. Más del 50% del valor de tu cartera. Entonces, si lo concentras en pocos productos, el poder de fuego que tienes, muy pocos lo van a tener en su cartera. A otros tendrán más dinero en su cartera, sí, pero porque ya lo tenían de antes, ya tienen más edad. Es que ese juego no puedes compararte. Tienes que compararte con lo tuyo. Y dices, pues mira, tengo esta oportunidad de, oye, de que mi ahorro todavía suponga un impacto que me permita aprovecharme de esas oportunidades de caídas. Y llegarán, y si no llegan, pues mira, me voy beneficiando de este crecimiento de la cartera, que es algo que siempre os he alertado. Muy poca gente han aprovechado una caída saliéndose del mercado antes
o yéndose a liquidez, de forma que le haya compensado a pesar de que acierten, a pesar de que acierten, comparado con alguien que, mira, siempre está invertido de alguna manera u otra. No, siempre está invertido no tiene que decir que siempre esté en lo más arriesgado ni que esté 100% renta variable, pero que sí haya estado invertido, se vaya llevando las rentabilidades en los mercados alcistas y cuando la cosa cae, simplemente se dedica a aportar o esas partes defensivas de la cartera ejercen su función de contrapeso para poder seguir aportando en esos momentos a la misma. Por ahí yo creo que iría tirando. Acabas de empezar y yo sé que se entra con mucha fuerza a este sector, pero yo creo que también la vida te va a ir distribuyendo las, como digo yo, las prioridades. Ahora te acabas de comprar una casa, en unos años seguramente te cases o quieras viajar por el mundo y las horas que le vas a poder dedicar a esto va a ser distinto. Asume que las cosas van a cambiar. O quizás si decides tener hijos no vas a tener todo el tiempo posible. Son momentos que cualquier inversor, si te sentaras mañana con uno de los inversores o uno de los vecinos de 50 años, te explicaría por todo lo que ha pasado. Y quizás con un 25, 28 estaba igual que tú, emocionado, comprando acciones, haciendo análisis, se abrió un blog en sus tacos, en aquel entonces se abrió un blog en Rankia y empezaban a compartir sus cosas y todo tiene su proceso. Ya te aseguro yo que los foreros y los grandes foreros que yo descubrí en el año 2016, 2017, la gente que compartía tesis, muy pocos siguen a día de hoy haciéndolo. Y no es porque no le haya ido bien, sino porque su tiempo o sus prioridades han cambiado, que es difícil mantener esta energía. Y cuando las cosas esa energía no esté, pero no porque, uy, que me estoy haciendo mal, no, no, es simplemente que tienes otras prioridades. Cuando esas prioridades ya no estén, lo bueno es saber que, mira, mi cartera sigue trabajando por mí. Aunque yo ya esto de la inversión sea más residual, ahí sigue mi cartera y no depende de que yo tenga que estar todo el rato encontrando cuál es la siguiente acción, cuál es el siguiente fondo. Y por eso a muchos de vosotros os recomiendo hacer carteras para largo plazo, es hacer carteras para largo plazo porque habrá algún día que algo en la vida sea muchísimo más importante que vuestras carteras. Y cuando eso ocurra, lo mejor es que te pille con los deberes hechos. Lo mejor, ya sea que vas a ser padre, ya sea que te vas a casar, ya sea que vas a centrarte en el trabajo 4 o 5 años para crecer profesionalmente, te vas a preparar una oposición. Va a ser muy difícil o es un porcentaje muy pequeño de todos vosotros el que vuestra cartera va a seguir teniendo esa importancia. Y yo, por ejemplo, soy consciente de que muchísima gente de la que me escucha hoy en 2 años no me escuchará, pero no porque haya dejado de escucharme, sino porque sus prioridades vitales yo le he servido para una etapa. Le he servido para la etapa de descubrimiento, le he servido para la etapa donde, mira, quería pegar un cambio a cómo estaba invirtiendo, o le he servido para, qué sé yo, me acompañarán durante un rato del viaje. Pero en otro, no es que me sigan sin tener aprecio, no es que me sigan sin tener, que me dejen de tener aprecio, simplemente ya no tienen ese tiempo disponible y terminar ocurriendo, pero yo seguiré siendo para ellos una referencia al que recomendarle a otros y demás, o al menos eso espero, o al menos eso espero y por eso trabajo cada día en serlo, sabiendo que muchísimos de vosotros que estáis hoy, mañana, más adelante, no estaréis. Y a ti, como vecino, simplemente te digo, mira, lo compartí el otro día en Twitter y creo que no lo comenté en el podcast y es algo que creo que me han dado por todos lados. Estos tweets virales me hace gracia porque te dan por todos lados de quién está de acuerdo, quién no está de acuerdo y demás. Y era un tweet que Jason Fried, disculpa la pronunciación, había compartido algunas reflexiones de él de vez en cuando. Ese es el creador de Basecamp, no sé, un emprendedor tecnológico de Silicon Valley, toda la típica historia y demás. Y un oyente, nada más que un oyente, se le acercó y le dijo, oye, acabo de vender mi empresa y tengo 2 millones de euros. Si tengo 2 millones de euros, ¿qué hago con ellos? ¿Qué hago con ellos? ¿En qué los invierto? ¿Emprendo de nuevo? ¿Me convierto en Venture Capital y empiezo a financiar cosas? ¿Qué hago? ¿Qué hago con ellos o qué puedo hacer? ¿Y qué me recomiendas? Y el tío, con una sabiduría muy, para mí, de esas que no se enseñan, de esas que no te traen miles de visitas a un podcast o a YouTube, básicamente viene y le dice, no hagas nada, refresca, descansa. Acabas de seguramente pasar unos años trabajando mucho o acabas de pasar por mil cosas, no tomes decisiones ahora. Aquí os lo tengo el tweet y más que el tweet, fue un email que me llegó, yo estoy suscrito
y creo que tenía mucha sabiduría. La frase dice así, bueno, el mail que envió, el susto que envió dice, un joven emprendedor de unos 20 años me acaba de enviar un correo electrónico pidiéndome algunos consejos. Acababa de vender su negocio y se quedó con un par de millones en efectivo. Quería saber si debía invertirlo, usarlo para crear una nueva empresa o hacer algo más con él. Mi consejo no fue el que él esperaba. Solo le dije que no los perdieras, que no hicieras nada con él, que lo guardaras en un banco, algo seguro que te generara ganancias, pero no demasiado para que corras riesgo. El dinero no necesita trabajar, puede descansar, déjalo estar. Tienes 26 años, puedes volver a trabajar. Un par de millones de dólares en efectivo son una fortuna. Consérvalos, no los pierdas. Tenlos siempre a mano y añade más a tu fondo de emergencia conforme vayas avanzando. Ya son tuyos, manténlo así. Bueno, en las redes sociales, donde esto es una herejía decirlo, esto es una herejía decirlo, no, no, tienes que invertirlo, tienes que, mira, coge y pones 1 millón al SP 500, luego pones 500.000 a cosas satélites y te coges los otros 500.000 y te vas a inversiones alternativas o donde 100.000 te pones de Venture Capital a financiar, luego 100.000 se los das a un private equity, otros 100.000 te pones a hacer crowdfunding inmobiliario, luego otros 100.000 esto es lo típico. Lo típico, llega un millonario y le dice a otro, decir, no te vuelvas loco, déjalo descansar. Mucha gente dice, buah, qué consejo de mierda, buah, me han dado por todos lados, por todos lados. Y le digo, para mí no es un consejo de mierda. Es decir, oye, tienes 26 años, acabas de recibir de golpe mucho dinero. Espera, no te vuelvas loco. ¿Cuánta gente, lo vemos en los futbolistas, que el primer día que firma un contrato profesional, al día siguiente ya tienen el mejor coche, ya están montando el bar de no sé qué, se están comprando no sé cuántas cosas o invirtiendo en no sé cuántos negocios? ¿Cuánto habrían agradecido decir, oye, frena, déjalo estar, no te creas rico, no te creas rico, piensa, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Quieres trabajar? ¿No quieres trabajar? Pásate una temporada sin trabajar a ver si de verdad es lo que quieres, si de verdad es lo que quieres. En una de las conferencias que os recomiendo escuchar, de las charlas estas de objetivo e independencia financiera, al menos creo que de las pocas que para mí se me quedó con algo importante, no es porque sean de mala calidad, sino que las charlas le aportan a cada uno lo que uno ve, es la que hizo Luigi de Wall School, que es un relato de lo que nadie te cuenta de la independencia financiera. Es decir, oye, si tienes la independencia financiera y quizás eso te destruye, y quizás tu pareja no es lo que quiere, y quizás no es lo que tú estabas buscando o no te sientes realizado una vez que dejas de trabajar porque lo que tú creías, esa vida ideal que te habías planteado, quizás no es lo que estabas buscando o lo que no es realmente como tú te lo imaginabas. Entonces, también es verdad, y esto se lo decía a muchos, le digo, mira, te lo está diciendo un millonario americano. Mis amigos a día de hoy tienen cuentas remuneradas en Estados Unidos al 4%. Tampoco se está perdiendo mucho. La rentabilidad media de la renta variable ha sido del 8% en muchísimos años. Pues tenerlo al 4%, sus 2 millones, pues le da margen para estar tranquilo. Otra cosa es que diga, no, mira, es que está perdiendo poder adquisitivo, le cobran por tener los 2 millones. No, es decir, porque esté 1 o 2 años con sus 2 millones al 4%, ya es rico. No, no, que pudiera hacerlo más, sí, pero ya es rico. Ya va a ingresar, ya va a ingresar cerca de 80.000 dólares en intereses por ese capital que tiene ahí. Entonces, de verdad, necesita volverse loco, cogerlos y meterlos en otra empresa y quizás arriesgarlo y perderlo todo o empezar a financiar. No, necesita tranquilidad y empezar a decir, vale, ¿qué quiero hacer con mi vida? Y hay muchos vecinos de esto. Había vecinos que hemos visto que con 30 años reciben una herencia, porque nadie lo quiere, pero a veces recibes, tus padres te dejan mucho dinero con 30 años y dices, vale, ¿y qué yo quiero hacer ahora? Es que yo llevo 10 años estudiando para ser médico. De verdad, lo que quiero es que porque ahora mi padre me dejó 3 pisos y 1 millón de euros en fondos, ¿dejo de trabajar? Algunos querrán que sí, otros dirán, no, pues que a mí me mola ser médico. Quizás lo que me sirve este patrimonio es para si un día no me mola, para si un día tengo otras prioridades, pues mira, ya lo dejo estar. Pero no implica que tengamos que volvernos locos porque recibamos una gran cantidad o porque peguemos un pelotazo. Muchísimos de estos criptobros que le ha ido muy bien y pegaron el pelotazo, pero de verdad, con las criptomonedas, también es una de las reflexiones que se tienen que hacer. ¿Qué hago? ¿Voy buscando el siguiente pelotazo? ¿Voy buscando el siguiente pelotazo? ¿O simplemente asumo que he tenido muchísima, muchísima suerte y veo qué vida quiero seguir a partir de ahora, después que he pegado este pelotazo? Y es la que deberían haber hecho muchos. ¿Cuántos casos hay de gente que hicieron dinero con GameStop y no están sabiendo gestionar luego el éxito? ¿Por qué? Porque se endiosan.
porque creen que están buscando todo el rato en la siguiente oportunidad que ocurra esa, y eso son oportunidades que no salen todos los días, ni que te salen bien todos los días, ni que son de la magnitud de todos los días. Y lamentablemente, por ejemplo, os pongo un ejemplo de la vida real. Lluvias como las que ocurrieron el día de la Dana aquí en Valencia son efectos de miles y miles de años. ¿Puede ocurrir el mes que viene? Sí, pero no te puedes esperar que cada vez que llueva vaya a ocurrir eso. No, no es lógico, no es lógico. Y en la inversión pasa mucho eso. Gente que da pelotazos que en una curva de distribución normal estarían en la larga cola, larga cola, larga cola de probabilidades de que eso sucediese y se creen que va a seguir sucediendo. Y entonces, en vez de, mira, voy a estar tranquilo, voy a asumir que he tenido mucha suerte y a partir de aquí voy a sentarme a esperar. Una parte de mi dinero va a seguir estar tranquilo y una parte voy a sentarme a esperar. Porque ya tienes mucho dinero. No tienes que además entrarle con todo tu dinero a la siguiente gran oportunidad que veas. Oye, si de verdad es una gran oportunidad, con poco que tengas, te irá bien. Que siempre te quedará la de decir, oye, es que me ha ido mucho mejor si le pusiera más dinero. Sí, pero también te hubiera ido mucho peor. Entonces, creo que este consejo es una reflexión, y para no alargar más el episodio, que nuestro vecino debiera hacer. Hay muchísima gente que le ha ido muy bien y ha pegado el pelotazo, pero hay muchísima gente que después de pegarle el pelotazo le ha ido muy mal. Entonces, ¿quién quiere ser? ¿Quién quiere ser? ¿Quién quiere ser? Porque te aseguro que personas que hayan vivido solo las mieles del éxito se cuentan con los dedos de una mano. Se cuentan con los dedos de una mano. Y muchas de ellas se cuentan con los dedos de la mano porque supieron retirarse a tiempo. ¿O pensáis que Peter Lynch no tenía los conocimientos para seguir componiendo capital por muchos años y cobraba millones? Está renunciando a millones. Pero decir, mira, hasta aquí, Jim Rogers, hasta aquí, porque saben que lo que habían hecho era difícilmente replicable a muy largo plazo y que iban a terminar quemándose y que esta industria le iba a terminar pasando por arriba. No tienes necesidad de seguir pensando en el siguiente pelotazo. Y ya os digo, vosotros que no sois gestores profesionales, que no os dedicáis a esto, que no cobráis, porque esto es una de las cosas, mira, casi se me olvida, que cuando vi el caso lo que digo, quería comentarlo. Muchísimos gestores, a uno le encanta hacer como los gestores, hacer tesis de inversión, poner sus tag y decir las nuevas ideas que vienen. Pero os confundís totalmente. El gestor le pagan por eso. Sus 8 horas de trabajo, las 10 horas que le quiera dedicar, se las dedica a eso. Y además, le vaya bien o le vaya mal, él va a cobrar su salario. A ti no, a ti no. Tú, el tiempo que le has dedicado, si te va bien, primero te tienes que jugar tu dinero, pero si te va mal, vas a perder dinero. Vas a perder dinero. Y el gestor quizás pierda dinero su fondo, pero no pierda dinero él. No pierda dinero él por lo que cobra, por el patrimonio que gestiona. Y ahí las prioridades cambian mucho, las convicciones sobre una acción cambian mucho, la forma de hablar cambia mucho. Esto es como si yo ingresara 200.000 euros al mes qué sé yo, por una membresía de salud financiera o por vender cursos. Mi relato o la forma de mi cartera seguramente no sería replicable porque es que diga lo que diga, yo es que ya genero ingresos por otro lado y genero ingresos que me permiten ver una pérdida que para alguien sería una locura de pérdida, me permitirían verlo como, buah, pues mira, esto lo recupero yo en 2 semanas vendiendo cursos o en 2 semanas con que alguien me patrocine. Las perspectivas cambian mucho y entonces cada uno os recomiendo que juegue su juego. Juega tu juego y no te dejes llevar por lo que veas, por lo que escuches, por lo que leas. Juega tu juego con tus características y ya este juego te pondrán en tu sitio. Entonces, asume, lleva las dos bolsas de ganar y de perder, revisa tu cartera, el concepto de core y satélite. A mí no me acaba de quedar muy claro qué incluyes en cada uno. La satélite la veo mejor hecha, pero la core me generan dudas de la forma que lo tienes creado. No te fustigues oye, es bueno tener 1000 entidades. Oye, mira, si tú te sientes cómoda con uno, solo tienes MyInvestor y MyInvestor no me patrocina, pues adelante. Lo que sí me parece complejo es aquellas personas que tenéis fondos, ETFs, que queréis acciones, que lo tengáis todo en una por el sesgo que te genera, por la disponibilidad del dinero que ves. Y eso para mí, mejor tenerlo separado. Si quieres tener un dinero para jugar, tenlo en otra entidad. Si quieres tener ese fondo de emergencia, tenlo en otra entidad, no lo tengas donde mismo, porque es muy difícil que tú veas una gran oportunidad, veas que tienes 10.000 euros en el Carmignac Credit y no digas, "Buah,
El Carmignac Credit siempre estará ahí, cojo estos 10.000 euros y lo meto en esta oportunidad. Porque las reglas son muy claras a la hora de ponerlas en Word, pero después para llevarla a cabo no son tan sencillas. No son tan sencillas si no creamos esos estancos donde nos pongamos nosotros barreras. Esto es como lo mismo los bancos de inversión tuvieron que separar físicamente las oficinas de la banca de inversión, de la banca comercial, para que no hubiese información privilegiada. Nosotros a veces no es lógico o no es lo más sensato, pero se podría hacer. Y ahora no sufras. Ay, sí, que en ironía los podría comprar más barato. Bueno, y tú lo estás en Investor y lo tienes y estás cómodo. Son indexados, que tampoco es que la comisión vaya a suponer gran diferencia. No te frustres por eso. No te frustres por eso. Y más, preocúpate por revisar bien. Oye, ¿de verdad me aporta algo PicTech China antes que pensar de si me tengo que ir a otro fondo o me lo tengo que comprar con ETFs? Cuando quizás la solución es quítate el PicTech China y súbele más peso al emergentes. Y que mira, lo tienes así, barato y tienes exposición a China. Y te queda capital disponible para si quieres invertir en otro producto donde ese ya si acaso te lo puedes plantear que sea de gestión activa lo más barata posible con clases limpias. Entonces es importante centrar el foco donde queremos o dónde pueden estar los problemas, porque ya después la optimización o la sobreoptimización es, es ya lo que te va a arañar de rentabilidad es, para mi gusto, menor en ese caso. Nada, os dejo aquí que ha sido un episodio bastante extenso, espero no haberos aburrido, espero que le sirva a este vecino a las reflexiones y como siempre, os invito, vosotros también leéis el caso, vosotros tenéis más experiencia que yo solo tengo 5 años más que el vecino y hay muchísima gente que nos escucha que ya habrá pasado por esto, ya habrá pasado por esa euforia, ya habrá pasado. Os animo a dejarle un comentario. Sé que cuesta tiempo, que uy, dices, guau, ¿para qué le voy a escribir si va a ser lo que le da la gana? Pero esto también podría hacerlo yo cuando leo el caso y me parece que, más escuche más personas le dé vuestro consejo, ya sea cuando lo publiquen en Substack, ya sea cuando en los podcasts, en el YouTube, lo va a agradecer. Lo va a agradecer porque no solo va a tener mi opinión, que está muy sesgada y subjetiva, va a tener también vuestra opinión. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Salud Financiera.